A esta hora ya se encuentra con nosotros Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política. Santiago, buenos días. Hola Lenin, buenos días con toda la audiencia. ¿Cómo entendemos la decisión del presidente de la República de disolver a la Asamblea Nacional? Bueno, creo que era una decisión necesaria, políticamente era lo que era previsible para el gobierno nacional. La relación con la Asamblea se había deteriorado al punto de que la cuestión se tornaba inmanejable. Hay movilizaciones ciudadanas en todo el país, sobre todo en la ciudad de Quito, a favor del presidente y también en contra del Ejecutivo. Ayer se ha dado una muestra clara de que hay una crisis política, porque si no existiría crisis política, no existiría un juicio político. A mí me parece que es totalmente contradictorio pensar que no existe una crisis de ese tipo, que no existe una conmoción cuando al mismo tiempo quieres destituir al jefe de Estado que es elegido por voto popular, independientemente de quién sea el jefe de Estado. Entonces yo creo que la causal está configurada, es una decisión además del presidente de la República, y el presidente de la República ha dado el paso siguiente para restituir los momentos de calma en el país, es decir, salir de la conmoción. ¿Qué es eso? Convocar inmediatamente a un proceso electoral. Entonces me parece que en ese aspecto está resuelto de momento, y además se ha resuelto con un hecho que me parece relevante. Este decreto ejecutivo genera un equilibrio político dentro del país. ¿Por qué razón? Porque los que terminan ganando en buena medida es la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, con la muerte cruzada, es la que se avisora como la posible mejor fuerza política dentro del siguiente proceso electoral. Con y yo creo que eso va... 35%, Santiago, porque recordemos lo que pasó la última vez. También ellos en primera vuelta decían, no, esto lo ganamos al trote, pero se unió un 70% de anticorreístas en el país y le dijeron, no señores, con ustedes no queremos volver. Sí, esa es una opción, desde luego, es del 35%, pero es la que más porcentaje tiene comparativamente. Pero a lo que voy es que de todas las fuerzas de oposición, la que sale menos desaventajada, entonces para ponerlo desde otra perspectiva, es la Revolución Ciudadana. Por tanto, a la Revolución Ciudadana lo que le interesará ahora mismo es que inicie rápidamente el proceso electoral e intentar al menos captar los espacios de poder. Los grandes perdedores del Partido Social Cristiano, que soñaba con tener al señor Borrero como presidente, la izquierda democrática, que difícilmente volverá a tener la bancada que tiene ahora, Pachacuti, que también difícilmente volverá a tener una bancada. Entonces yo creo que en términos políticos esta decisión termina o baja las tensiones, y me parece que la posibilidad de las movilizaciones con fuerza como consecuencia de esto no son tan previsibles, al menos en el corto plazo. ¿Por qué? Si el anuncio de Leonidas Giza ha sido calentamos la calle, pues es que Lazo dicta la muerte cruzada porque lo entendían o lo interpretaban o lo calificaban de golpismo. Porque la fuerza de Leonidas Giza en buena medida depende de la Revolución Ciudadana. El gran colchón político de Leonidas Giza en realidad no es la CONAIE, no es el movimiento indígena, sino es la Revolución Ciudadana. Y yo creo que si hacen una reflexión seria y profunda a la Revolución Ciudadana, como me parece lo han hecho, saben que esta es la mejor opción para ellos. No era destituir al presidente de la República, aunque parezca contradictorio, porque eso a quien le convenía es al Partido Social Cristiano, que me parece ahora es uno de los grandes derrotados políticamente. ¿Y qué se viene entonces para adelante durante el tiempo que tome pues el que los ecuatorianos acudan a las urnas a elegir nuevos legisladores y nuevo presidente de la República? ¿Qué país es el que va a gobernar Guillermo Lazo? Yo creo que será un país donde se deberían decretar 2 o 3 decretos ejecutivos de emergencia, uno se lo ha hecho el día de hoy, y quizás 1 o 2 más que sean emblemáticos, y esperar que la Corte Constitucional los dé viabilidad, desde luego, y no mucho más que eso. Viene una gran pregunta ahora inmediatamente, es si el gobierno va a tener un candidato propio para este proceso electoral. Tengo la impresión que el mejor candidato que tienen ahora es el propio Guillermo Lazo, que tendrá muchísimas dificultades para salir avante en un proceso electoral, es cierto, pero si ha decretado la muerte cruzada es porque se ha jugado todas las cartas, y una más, como la posibilidad de la reelección, aun cuando no sea exitosa, me parece que es la salida que tiene en el cortísimo plazo el gobierno nacional. No será entonces un periodo de transición el que se viene, sino más bien un periodo activo en el que Guillermo Lazo tendrá que hacer un montón de cosas que apuntalen o que sostengan una eventual candidatura.
tendrá que hacer algunas cosas que apuntalen y sostengan una eventual candidatura efectivamente, y tendrá del otro lado también otros candidatos que estarán buscando un espacio, ¿no? Otros candidatos que, dicho sea de paso, son candidatos temporales, ¿no? Porque es alguien que se va a hacer cargo de la Asamblea y del Ejecutivo por 1 año y medio aproximadamente, y que bien puede ser alguien que utilice ese año y medio como plataforma para el 2025, o alguien que esté en un proceso de transición para acomodar las aguas, para acomodar el terreno. Pienso sobre todo en la Revolución Ciudadana, para generar un proyecto mucho más consolidado a partir del 2025. ¿Tú crees que los legisladores acatarán este decreto o ejercerán pues su derecho al pataleo? Es que no se trata de que ellos quieran o no quieran acatar el decreto es constitucional. El decreto es constitucional y la muerte cruzada ahora, con todos los defectos, es constitucional. Pero lo irónico del caso es que esta muerte cruzada sale de la constitución que hicieron ellos mismos, la constitución de los 300 años, que establecía esto. Y que cuando se les preguntaba a los constituyentes y sus asesores cuál es el sentido de la muerte cruzada, jamás tuvieron una respuesta, nunca tuvieron una respuesta. Ahora, bueno, ahí está, la constitución que ellos hicieron pensando en un gobierno de 300 años, porque no pensaban en la constitución de 300 años, sino en el gobierno. Ahora les juegan en contra a muchos de esos sectores y a otros salían indirectamente favorecidos, como me parece es en este caso el gobierno nacional. Al final yo creo que Santiago, es una decisión que se esperaba. Santiago, vamos a cortar un segundo esta entrevista, la retomamos luego y nos conectamos con Fuerzas Armadas que está emitiendo un pronunciamiento ahora. No aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener el clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. Acabamos de escuchar un pronunciamiento de última hora de Fuerzas Armadas. Santiago, ¿cuál va a ser el rol de los militares en este periodo de transición antes de las elecciones que le toca continuar desarrollando pues a Guillermo Lasso? Fundamental. La declaración de ahora es clave de estos momentos, porque más allá de que su primera acción deberá ser, como seguramente ya se están tomando medidas ahora mismo, de tomar precauciones en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, lo otro será precautelar también que todo este proceso de 5 o 6 meses que se viene por delante, que tiene una connotación electoral, se maneje dentro de una mediana calma, de una mediana tranquilidad. Sin embargo, como decía al inicio, me parece que al final esta muerte cruzada genera equilibrios y hay perdedores, desde luego, pero me parece que hay algunos ganadores que no tienen que ver necesariamente con el gobierno nacional. ¿El pacto UNES Partido Social Cristiano con AYE se destruye con esto? En este pacto uno salió ganando mucho más, que es la Revolución Ciudadana. El Partido Social Cristiano, tengo serias dudas que pueda conseguir una bancada legislativa similar a la que tiene ahora. Y Pachacuti casi con seguridad no tendrá la bancada legislativa que tiene ahora. Se arriesgaron a jugar políticamente, porque la política también es de tomar riesgos, y una de las posibles consecuencias era esto. Minimizaron la capacidad del presidente de tomar la decisión por el decreto, lo cual era justificable porque había la amenaza del decreto hace más de 1 año. Pero bueno, ahora tienen que asumir las consecuencias. Están en su casa, si quieren volver a la Asamblea tienen que hacer una campaña electoral, recordándoles que ya el señor Herbas no está en Izquierda Democrática y Yacu Pérez tampoco está en Pachacuti. Bueno, querían hacer política desde la Asamblea Nacional bajo un juicio político sin ninguna estructura. Bueno, ahora les toca volver a las urnas. Eso es parte de la vida política democrática. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, que mucha gente de la que ahora protesta, de mucha gente de la que ahora reclama, señalaba como la gran Constitución y como el gran avance. Ahí está la muerte cruzada. Si la muerte cruzada era la mejor decisión posible, ¿por qué se demoró tanto el presidente en decretarla?
Porque era la última opción seguramente, porque seguramente hasta el día de ayer estuvo en un proceso de negociación para conseguir los votos, porque eventualmente consiguieron los votos, pero desafortunadamente una política como la nuestra, donde la desconfianza es lo que reina, uno de los posibles escenarios era que al final, el día mismo de la votación, esos votos aparentemente conseguidos tengan una dirección contraria. Y esta es una cuestión de tomar riesgos. Me parece que al final, por fin, para muchos sectores, yo creo que era el momento también, el presidente ha tomado esta decisión y yo creo que es una decisión que no tiene ningún tipo de objeción, porque la Constitución claramente dice que la muerte cruzada es a juicio del presidente de la República. Es una decisión Santiago, puramente política. En blanco y negro, ¿es la decisión correcta? Yo creo que en este momento del país era la decisión correcta y ahora habrá que esperar un reacomodo de las fuerzas políticas para el corto plazo, para terminar el periodo, y luego esperemos que vuelva a retomarse la mayor estabilidad en el 25. Santiago Basabe Serrano, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Siempre un placer, Lenin. Buenos días a la audiencia.